Hola, bienvenidos a este nuevo videoclip. El tema de hoy que estamos trayendo es poder internacional o también el poder en el ámbito internacional. Bueno, vamos a definirlo. El autor o nosotros definimos: el poder puede ser entendido como capacidad de influir en comportamientos de otros grupos humanos, o también la capacidad de dominar a otros grupos humanos o a otros estados. El poder en el ámbito internacional. El sistema internacional muestra una clara estratificación, por lo que se diferencia en forma jerárquica, ¿no? Y existen así diversos estratos o categorías de Estado. También, como dice acá, existen así diversos, ¿no? Podemos encontrar en otros webs o en otras definiciones como las superpotencias, las potencias, las potencias intermedias, las pequeñas potencias y los microestados. Los estados se diferencian según su capacidad o poder, ¿no? O potencia para influir en el sistema internacional. Por eso muchas veces se escucha que por qué algunos países intermedian algunos conflictos, ya sea político, social o también militar. Entonces, porque ellos tienen la capacidad o el poder de influir en el sistema internacional. A ver, recordamos en aquellos épocas donde África era muchos de los países colonia de los países europeos. Lo que hoy en día se ha ido perdiendo eso, han ido independizándose cada estado, cada país del continente africano. Entonces los estados se diferencian según su capacidad o poder, potencia para influir en el sistema internacional. Más adelante vamos a ver cuáles son esas capacidades o los poderes que necesitan para influir en el sistema internacional. Jerarquía de los estados según su poder de extender su influencia fuera de sus fronteras. Las superpotencias como Estados Unidos influyen en otros países. Ahora los últimos que están influyendo, ellos intermedian lo que pasó entre Corea del Sur, Corea del Norte, y ahora último también en Ucrania o también en el occidente. Ahora hay otros, las grandes potencias, las medianas potencias y las pequeñas potencias. Vamos a ver cada uno de ellos. Algunos conceptos. Las superpotencias. La categoría de superpotencias quedó suprimida al final de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, existe ahora una sola superpotencia hegemónica en el ámbito político-militar, y aquí nos referimos, estaremos refiriéndonos a Estados Unidos. Vamos a pasar al concepto de las grandes potencias, ¿no? Las grandes potencias tienen la capacidad de extender su influencia a cualquier parte del mundo. Acá ejemplo tenemos Francia, Japón, Alemania, Rusia. Tienen influencia en todo el globo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rusia amenaza, Alemania también no se deja amenazar. Hoy en día Alemania es una potencia económica. Rusia quizás es una potencia, podríamos decir, armamentista. Francia y Japón una potencia tecnológica, así sucesivamente, ¿no? Y tienen la influencia en todo el globo terráqueo. Vamos a ver ahora las medianas potencias, ¿no? Las medianas potencias tienen la capacidad limitada, ¿no? Para extender su influencia fuera de sus fronteras. Ahí tenemos Brasil, España, Egipto, India, Sudáfrica, entre otros. Para diferenciar las medianas potencias y las grandes potencias. Por ejemplo, Rusia puede, como dice acá, tiene influencia, ¿no? O sea, puede intervenir. No solo las superpotencias como Estados Unidos puede intervenir. Entonces Alemania también puede intervenir, ¿no? Entonces China también ahora dice sí. Entonces ellos influyen. Ahora, en las medianas potencias, como sabemos, Brasil en la práctica no interviene, no dice sí o tampoco no, sino que ve de lejos. España lo mismo, lo que hace Egipto también, India, Sudáfrica, así sucesivamente.
tienen una influencia regional, ¿no? Si digamos entre Chile y Perú o Bolivia con Argentina hay un conflicto, entonces en ese caso dentro de América Latina o Sudamérica puede influir este país Brasil, o sea, puede decir algo, ¿no? Pero fuera de su región no dice nada. Así como nuestro país, como México, como Perú, no dicen nada, no pueden decir nada, ¿no? Entonces, solo tienen una influencia regional, son potencias con intereses limitados. Vamos a ver las pequeñas potencias. Las pequeñas potencias solo tienen capacidad limitada o muy limitada, podríamos decirlo, para defender sus fronteras o intereses. Ahí tenemos Panamá, Afganistán, Bélgica, Finlandia, Camboya, Sudán, Haití, etcétera, etcétera. Dentro de esto estamos muchos países sudamericanos, entonces tienen un papel local. Por ejemplo, entre Perú y Chile, ahí dentro de esto estamos, entonces solamente nosotros tenemos intereses de defender nuestras fronteras, más allá no podemos ir, ¿no? Vamos a ver los microestados. Son llamados estados exiguos, ¿no? Su papel en el sistema internacional es casi insignificante por su ínfima población y territorio. Entonces, lo que significa dentro de esos microestados podrían estar los países africanos o y así de que cuentan con pequeño territorio, poca población, ¿no? Ahora vamos a ver los factores que determinan la asimetría del poder. Los factores, ¿no?, que determinan la asimetría del poder. ¿Qué necesitan estos países para ser una potencia o para influir en en otros estados? La diversidad y la desigualdad de poder o capacidad entre los estados, la asimetría de poder en el sistema internacional, está determinada por un conjunto de factores. ¿Y cuáles son esos factores? Vamos a verlo, esos factores de la siguiente forma. Los factores que determinan la desigualdad del poder entre los estados son el factor demográfico primeramente, el factor geográfico, lo que cuentan los países como Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, son inmensamente grandes. El factor económico, aquí está Alemania, es una potencia económica hoy en día. Estados Unidos también, a pesar de la caída del dólar, sigue manteniéndose arriba. Ahora, el factor científico-tecnológico, que podemos encontrar como ejemplo a Japón, a pesar de ser un país en una isla pequeña, pero es una potencia tecnológica en el globo terráqueo. El factor sociológico también, el factor político y el último, el factor militar. Estos factores son los que determinan la asimetría del poder. Si uno tiene un factor demográfico, geográfico, económico, sociológico, político, militar y científico tecnológico, es una superpotencia o potencia, ¿no? Pero muchos de los países carecen de estos factores, de algunos, ¿no? Por ejemplo, nuestro país Perú carece del factor militar, a diferencia del país vecino Chile. Ahora, el factor económico, países como España están careciendo, pero quizás en geográfico o sociológico está mucho mejor. España, por ejemplo, económico y político carece, ¿no? Hoy en día, hablando de Grecia, esos países. Y así sucesivamente, estos son los factores que determinan el grado de poder de cada estado, de cada país. Pasamos al factor demográfico, ¿no? La base demográfica de un estado debe considerar tres enfoques. Esto es muy importante, tres enfoques, ¿no? ¿Y cuáles son? La cantidad de habitantes. Ahí tenemos la cantidad de habitantes como Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, tienen habitantes mucho más altos que otros países. Ahora, su tendencia al crecimiento, disminución o estancamiento. En crecimiento, lo que los países económicamente, su crecimiento, su población. Por ejemplo, en España el promedio de vida
según una revista que estaba leyendo hace poco, las mujeres prefieren o las familias prefieren tener un hijo o algo así, ¿no? Y mientras que en otros países como países desarrollados prefieren tener hartos hijos, ¿no? Entonces su tendencia al crecimiento, disminución o estancamiento, ¿no? Entonces su estructura por edad y sexo acá. En un país, si el promedio de vida es 80 años y los de 70 son más altos que los de 20 o 18, entonces ese país estará destinado también a una disminución o estancamiento, ¿no? Entonces es muy importante también cuidar esos factores que son importantes para seguir arriba en un país. Ahora vamos a ver el factor geográfico. Aquí se debe de considerar la extensión del Estado, ¿no? La extensión del Estado, por ejemplo, ya que acabamos de nombrar esos tres países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, China, son grandes, ¿no? La ubicación respecto a otros estados. Aunque la ubicación no se cuenta mucho, pero es muy importante, ¿no? Porque la cercanía al acceso al mar, a otros estados, a otros mercados también, ¿no? La continuidad territorial que evite la presencia de enclaves extranjeros, ¿no? También es muy importante. Y las zonas estratégicas de importancia militar. Por ejemplo, ahí tenemos a Estados Unidos con sus bases militares en Alaska y en otros territorios, ¿no? O China, que hoy en día está construyendo bases militares o está fabricando islas artificiales con la intención de apropiarse o avanzar su dominio marítimo y también potenciar su dominio militar, ¿no? Entonces, así que países como China, Estados Unidos tienen una ventaja muy importante en estos aspectos. Vamos a ver el factor económico, ¿no? El factor económico está constituido por los siguientes cuatro aspectos. Los recursos naturales que posee, por ejemplo, nuestro país sería una potencia en recursos naturales, pero en cuanto al militar o otros factores estamos por debajo de muchos países también. El grado de calificación o preparación de la fuerza laboral. Entonces, lo que a veces de nada sirve como China tiene muchos habitantes, muchos trabajadores, mano de obra barata, pero no logra salir más adelante o ser realmente una potencia, o la India, que está, a mi parecer, que está ganando ya China, ¿no? A diferencia de otros países. Por ejemplo, la calificación de la mano de obra es muy importante, lo que sucede en los países como Estados Unidos. Entonces, la preparación de sus habitantes o de sus integrantes del Estado. Ahora, el desarrollo tecnológico, como Japón desarrolla su tecnología, o el Corea del Sur hace muchos años era un país como México, Perú, pero hoy en día es un país económicamente muy bueno, con una estabilidad económica, ¿no? Ahora, por último, y la administración eficaz del sistema económico en conjunto, ¿no? Lo que sucede a veces, lo que pasó con Grecia, España, Estados Unidos, nos hace dar cuenta que a veces un error nos puede costar muy caro, ¿no? El factor científico-tecnológico. Del factor científico-tecnológico depende el potencial económico y militar de los estados. La innovación tecnológica permite al Estado estar delante de otros países. Por ejemplo, ahí tenemos el carrera armamentista de Estados Unidos, con sus bases militares, con sus centros de estudios, como podemos ver en Estados Unidos, en Rusia, muchos laboratorios dedicados a estos, ¿no? A los armamentos nucleares y otros que podemos ver en otros, en la web o en internet mismo.
la revolución de los microchips, ¿no? Por ejemplo, los microchips hoy en día están de moda. Hay países como China está trabajando en eso, una de sus islas se dedica a trabajar estos, ¿no? A estudiar, a potenciar. Entonces, el factor científico tecnológico también nos lleva adelante, ¿no? O lo mantiene arriba a un país. Esos son los factores que necesita un país para ser una potencia, ¿no? Ahora vamos a ver el factor social, ¿no? También muy importante para que un país sea una potencia mundial. Este factor se refiere al aspecto social y se refiere al grado de integración de la sociedad, ¿no? Que haga de sus integrantes ciudadanos conscientes de sus intereses comunes, que a su vez se sustentan en un consenso básico sobre el sistema de valores sociales. Un Estado cuya sociedad muestra cohesión está en mejores condiciones para competir en el escenario internacional que otro que se encuentra amenazado por la descomposición interna, ¿no? Por ejemplo, los conflictos locales. Por ejemplo, ahí podemos ver a Venezuela, a pesar de tener el petróleo como uno de sus sustentos en su economía, pero los conflictos no son nada bueno y hace estancar el Estado, ¿no? Lo que está sucediendo también que en el occidente. El otro factor que vemos es el factor político también, lo que estamos viendo en Venezuela, también hemos visto en nuestro país hace algunas décadas, lo que estamos viendo también en otros continentes como Asia o Europa. Se refiere a la relación sostenida entre la élite gubernamental y la población, ¿no? La relación que lleva entre sus gobernantes y su población. Un gobierno con absoluto control de su población y territorio constituirá un factor relevante que erigirá un Estado fuerte. Claro, si es que no hay una descomunión o descontento de la población, entonces siempre van a ir más adelante. El último factor que vamos a ver es el factor militar. El potencial militar es de importancia extraordinaria para determinar el lugar que ocupan los estados en el sistema internacional, salvo excepciones como Japón, porque Japón no necesita cuidar sus fronteras, ¿no? Es una isla o está dentro del mar que solo está un país, ¿no? Entonces ellos no necesitan cuidar sus fronteras, a diferencia de otros países como Bolivia o nuestro país, que es amenazado por los vecinos, ¿no? Entonces a Japón sería ilógico que Estados Unidos vaya y que haga de una parte de su territorio o que haga una invasión. Entonces casi es imposible decirlo así, ¿no? Ahora vamos a ver también en realidad más que el número de efectivos militares, ¿no? Lo relevante es el tipo de armas y el armamento moderno que dispone las Fuerzas Armadas del Estado, así como del adiestramiento de las tropas, ¿no? Entonces acá lo que nos dice es que de nada serviría tener 1000 soldados si tendrían las armas usadas en la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, frente a unos 10 soldados bien preparados con armas modernas, ¿no? Entonces eso sería la ventaja, eso nos trata de hacer entender aquí. También actualmente, como resultado de la revolución postindustrial científico-tecnológica, las armas convencionales están siendo relegadas por las armas de destrucción masiva, ¿no? Armas ABC y sistema de misiles. Sobre el poder de los estados, el poder de los estados no se determina aisladamente por un factor u otro, sino por la conjunción de varios de ellos. Como les decía, algunos países carecemos de ciertos factores. Entonces, para que sea un país que tenga el poder, tiene que reunir por lo menos el 90% de sus factores, ¿no? Entonces, de esos factores, los más importantes son los factores militar, económico, político y tecnológico, ¿no? Entonces estos factores, los 4 son los más importantes para que un país sea
realmente que tenga influencia en otros países. Ahora, el estado más poderoso raramente reúne de forma óptima todos los factores citados. Hablando sinceramente, entonces, tampoco podemos verlo todos esos factores, lo que acabamos de ver en un país, ¿no? Por ejemplo, teníamos 7 factores, ¿no? Entonces, raramente un estado puede reunir todos esos países o todos esos factores. Hasta aquí este videoclip. Espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna consulta o alguna sugerencia, acotación, bienvenido para nosotros. También puede encontrar más videos de y otros en nuestro canal, y puede suscribirse y no perderse otros videos que publicamos semanalmente en nuestro canal. Gracias y hasta la próxima.